Un rectángulo tiene un área de 176 centímetros cuadrados, y un perímetro de 54 centímetros o las dimensiones del rectángulo. Utilizando este rectángulo aquí vamos a etiquetar esta longitud x centímetros. Etiquemos la longitud de este lado y centímetros. Y porque la fórmula de área de un rectángulo es longitud veces ancho, sabemos que x por y es igual a 176. También sabemos que el perímetro es igual a 54 centímetros, donde el perímetro sería la suma de las longitudes de los cuatro lados y, por lo tanto, 2x más 2 igual 54. Y ahora si solucionamos este sistema de ecuaciones para sí, y podemos determinar las dimensiones del rectángulo que tiene el área dada y el perímetro dado. Solucionemos este sistema de ecuaciones con sustitución. Comencemos resolviendo la ecuación 2 para hacer esto el primer paso sería restar 2x en ambos lados que nos dan la ecuación 2 igual 54, 2x. Y ahora dividiremos en ambos lados por 2. Así que sabemos que debe ser igual a 27, x y desde y es igual a 27, x podemos reemplazar y por 27, x. En esta primera ecuación y luego resuelve para x, así que por sustitución tenemos la ecuación x igual 176. No borraremos a los padres distribuyendo x que nos daría 27x, x cuadrado igual 176. Aviso. Tenemos una ecuación cuadrática, así que establecerá esto igual a 0, y solucionará para x. Preferemos tener el x plazo cuadrado positivo para ir adelante y agregar x cuadrado a ambos lados, así como el sustrato 27x en ambos lados. Eso nos daría la ecuación 0 igual a x cuadrado, 27x más 176. Ahora, si esto factor será factor en dos factores binomiales donde las primeras posiciones deben ser de los factores de x cuadrados que son x y x. Los segundos términos serían los factores del 176 que agregan el menos 27. Esa no es una pregunta fácil, pero si comenzamos a divulgar 176 hexaneutones sus factores principales, podemos comenzar con 2 por 88, podemos dividir 88 hexaneutones 8 por 11. Y avisar si detenemos aquí esto nos muestra que 16 por 11 es igual a 176, y 16 más 11 es igual a 27. Y desde que queremos menos 27 podemos usar un factor de menos 16. Y un factor de menos 11 que nos daría un producto de 176 y sumaría a menos 27. Tenga en cuenta que tenemos dos soluciones para esta ecuación. Tenemos x igual más 16 o x igual más 11. Puede ser extraño tener dos valores posibles para x, pero aviso como si x es 16. Y igual 27, 16 o 11. O si x es 11 entonces igual 27, 11 o 16. De toda manera tendremos las mismas dimensiones para el rectángulo. Pero de nuestro diagrama parece que x es más largo. Dejemos que esta longitud sea de 16 centímetros y, por lo tanto, esta longitud aquí que son sus centímetros. Sería 27/16 o centímetros. Y, por tanto, podemos decir que las dimensiones del rectángulo serían 16 centímetros por 11 centímetros. Un rectángulo con estas dimensiones tendría un área de 176 centímetros cuadrados, y un perímetro de 54 centímetros. Espero que hayas encontrado esto útil.